El caso de Laura Sarabia, jefe del gabinete del gobierno de Gustavo Petro, sigue dando de qué hablar. En este caso, fuentes cercanas a Sarabia dice que está siendo chantajeada por el mismo Armando Benedetti. Miremos a continuación esta investigación que realizó el periodista Daniel Coronel. Miremos qué dice. Fuentes cercanas a la jefa de gabinete de la Presidencia de la República, Laura Sarabia, aseguran que detrás del escándalo contra ella está el embajador en Venezuela, Armando Benedetti, quien vendría chantajeándola, de acuerdo con esa versión. Las dos partes fueron consultadas por mí y admiten que las diferencias se empezaron a presentar en abril y alcanzaron su peor nivel en mayo, el mes que hoy termina. Hoy empezaremos a mostrarles los documentos de la disputa que prueban, entre otras cosas. Primero, que no es la primera vez que la niñera Marelvis Mesa Vuelvas es sospechosa de robo. Segundo, que tampoco es la primera vez que es sometida al polígrafo. Ya había respondido ante el detector de mentiras como sospechosa de un robo cuando era empleada de Armando Benedetti y de su familia. Tercero, les contaremos cuál fue el resultado de esa poligrafía. Cuarto, la niñera Marelvis Mesa, esto es muy importante, fue sacada de Colombia hacia Venezuela en un vuelo charter pagado por Armando Benedetti. Regresó a Colombia, también en vuelo charter, y ese mismo día habló con la revista Semana. Quinto, existen grabaciones y mensajes de texto de varios intercambios entre la jefa de gabinete, Laura Sarabia, y el embajador Armando Benedetti en medio de esta disputa. Sexto, uno de esos mensajes, escritos por el embajador Benedetti, dice, abro comillas, acabo de hablar con Vicky. Después de lo que me dijiste sobre la Mari, tenías razón. Es posible que se pueda evitar esa circunstancia. Ojalá entiendas el sentido de este mensaje. Cierra comillas. Bueno, aquí vale la pena recordar que Laura Sarabia, a quienes muchos consideran como la persona más poderosa del gobierno después del presidente Gustavo Petro, empezó su carrera como miembro de la unidad de trabajo legislativo del entonces senador Armando Benedetti. No era difícil pensar que Benedetti había logrado poner una persona de su confianza en el despacho más cercano al del jefe de Estado. Sin embargo, él dice que ella empezó a cambiar y que después de llegar a ser jefa de gabinete no le prestaba atención. Las fuentes cercanas a Laura Sarabia señalan, en cambio, que el problema empezó por las exigencias de Benedetti, quien la presionaba por razones burocráticas, lo cual el embajador negó anoche en conversación conmigo. Lo que admiten las dos partes es que la relación empezó a deteriorarse progresivamente y que el lenguaje se fue volviendo más tosco por parte del embajador. Una de las piedras de la discordia fue la niñera Marelvis del Carmen Mesa Vuelvas. Ella había trabajado hasta hace 10 meses para Armando Benedetti. Fue despedida de ese empleo después de que doña Adelina Guerrero, entonces esposa de Armando Benedetti, la acusara de robarse 5 millones de pesos en efectivo. Y aquí empieza uno de los capítulos más interesantes de la historia. Marelvis Mesa Vuelva ya había sido sometida al polígrafo por ese robo. Un informe confidencial que ustedes pueden ver ya, un informe confidencial de la empresa Staff Poligrafías y Consultoría SAS, narra las circunstancias de la desaparición de una cartuchera con 5 millones de pesos de una habitación del apartahotel donde vivió Armando Benedetti con su familia. Ellos vivieron largos meses en un apartahotel. La principal sospechosa del robo fue Marelvis o Mari, como la llamaban. Los hechos ocurrieron en un apartahotel llamado 8010, situado cerca de la zona rosa de Bogotá. Ese mismo día, un hermano de Marelvis o Mari, que trabaja como vigilante, fue hasta el apartamento con el propósito de llevarse una orquídea y también para intentar sacarse una foto con el entonces presidente electo Gustavo Petro, elegido el domingo anterior. Estamos hablando del miércoles después de elecciones. Y el vigilante sabía por su hermana que ese día, el miércoles, Petro iría de visita a ese apartahotel. Benedetti
tuvo rentados 2 apartamentos, el 801 y el 802. La niñera asegura que a la habitación en la que estaba la cartuchera con la plata perdida solo habían entrado doña Adelina, el doctor Armando, el señor Carlos Dada, que es un amigo de la familia, que además estuvo casado con Ángela Benedetti, hermana del embajador, y 2 empleadas del hotel. 2 días después de los hechos, es decir, el viernes 24 de junio de 2022, Marelvis o Mari fue sometida al detector de mentiras según el documento por encargo del Hotel 8010. Y respondió que ella no se había robado la plata, ni sabía quién lo había hecho, ni se había puesto de acuerdo con nadie para hurtarla. El informe del poligrafista profesional Diego García señala, abro comillas, Marelvis del Carmen Mesa Huelva mostró reacciones fisiológicas indicativas de engaño y de mentira a las preguntas relevantes, cierra comillas. Es decir, la niñera no pasó el detector de mentiras y doña Adelina Guerrero la despidió. A pesar de ese antecedente, unos días después entró a trabajar en el apartamento de Laura Sarabia y de su esposo Andrés Fernando Parra Valverde. El esposo de doña Laura también trabajó en la UTL de Benedetti y de otro senador de su círculo llamado Pedro Flores Porras. Según me dijo anoche el embajador Benedetti, en agosto del año pasado Laura Sarabia le preguntó si estaba bien con su esposa Adelina y con él que contratara a su antigua niñera Marelvis. Benedetti señaló que no había ningún problema y aquí me surge la primera de muchas preguntas. ¿Por qué recomendar y por qué contratar a una empleada doméstica que tenía semejante antecedente acreditado con detector de mentiras? Y la segunda pregunta necesaria es ¿por qué a pesar de eso, a pesar de ese antecedente, Marelvis conservaba vínculo y comunicación con Armando Benedetti? El robo en la casa de Laura Sarabia fue en febrero. Benedetti asegura que Marelvis le dijo que en la casa de la jefa de gabinete había un constante movimiento de plata en efectivo. La relación de Laura Sarabia con su antiguo jefe Armando Benedetti se había ido tensionando y las cosas se pusieron muy difíciles el fin de semana del 12 y el 13 de mayo, el fin de semana del Día de la Madre. Fuentes cercanas a Laura Benedetti señalan que surgió una especie de chantaje por parte de Benedetti. Él lo niega. Las dos partes admiten que la discusión fue subiendo de tono y que la palabra amenaza apareció en el intercambio. Y miren ustedes lo que sucedió con Marelvis. Hace poco más de 2 semanas, el 14 de mayo, un vuelo charter, un lujoso avión Super King de la empresa Sadi, pero operado por Strategic Business Aviation, recogió a la niñera en Bogotá y la llevó como única pasajera al aeropuerto Ernesto Cortizos de Barranquilla. Allí se subieron al avión privado los señores Armando José Guijarro Daza, un muy controvertido excurador urbano de la capital del Atlántico. El señor Carlos Alberto Dada Barguil, excuñado de Armando Benedetti, el mismo que había entrado en la habitación del robo en el apartahotel, y el propio embajador Armando Benedetti. El avión con la niñera y los 3 hombres partió hacia el aeropuerto de Maiquetía en Caracas, Venezuela. Los pasaportes de los pasajeros fueron escaneados por funcionarios y el reporte coronel obtuvo copia del pasaporte de la niñera, lo pueden ver aquí. 8 días después de estar en Caracas, la niñera regresó a Bogotá otra vez en avión privado. ¿Vieron cómo sí se puede realizar una buena práctica periodística? ¿Vieron cómo sí se puede hacer una muy buena investigación y no simplemente realizar una foto de portada para una revista y causar polémica sin indagar los hechos y sin saber los acontecimientos que han pasado o que pueden pasar? Caso Vicky Dávila. Pero ¿vieron cómo sí se puede hacer buen periodismo sin necesidad de ir contra alguien o simplemente de defender a alguien? Solamente diciendo la verdad y investigando la verdad. De esta manera es que Daniel Coronel ha descubierto esto, pero no es todo. Miremos qué otros detalles nos tiene. Fuentes cercanas a Laura Sarabia, la joven y poderosa funcionaria de la presidencia, me dijeron que ella no sabía de la salida de la niñera hacia Venezuela. El embajador Benedetti sostiene, en cambio, que la salida del país de Marelvis
fue una iniciativa de Laura Sarabia para alejarla de Colombia y de los medios, es decir, para evitar el escándalo que ya se veía venir. Y esta niñera, Marelvis del Carmen Mesa, fue llevada a una dependencia en la casa de Nariño y sometida a un polígrafo. Las informaciones oficiales dicen que ella se sometió voluntariamente, ella dice que se sintió intimidada y que la llevaron prácticamente a la fuerza a someterse a ese polígrafo que sucede en un edificio de la Presidencia de la República que queda al frente de la Casa de Nariño. Bueno, pero en gracia de discusión, aceptemos la teoría del embajador Benedetti, que él se llevó a Marelvi a Caracas para ayudar a Laura Sarabia. Si fuera así, ¿por qué sacó del país a la niñera el 14 de mayo, el día que según él fue el de su peor enfrentamiento con Laura Sarabia? Según me dijo el embajador Benedetti, el 13 de mayo Sarabia le ofreció el Ministerio del Interior a pesar de que el ministro Luis Fernando Velasco estaba recién nombrado, o le dio como alternativa a la Cancillería que ocupa Álvaro Leiva Durán. Otras fuentes de Palacio dijeron, después de conocer esta versión, que no era que se las hubiera ofrecido, sino que Benedetti las estaba pidiendo. El embajador también asegura que Marelvis o la Mari, la niñera, le contó que lo que se perdió en la casa de Laura Sarabia fue una maleta con 150 millones de pesos en efectivo y que la niñera asegura que en ese apartamento hay un movimiento de plata constante. Aparentemente Marelvis decía lo mismo de Armando Benedetti y Laura Sarabia tiene una prueba de esa afirmación. El 30 de junio de 2022, cuando Marelvis fue despedida del hogar de los Benedettis por Adelina Cobo, la entonces esposa del embajador, después de que se perdiera una cartuchera con 5 millones de pesos, la niñera escribió un mensaje de texto en estos términos: ella me ha sacado 3 veces cuando le da la chiripiorca. Y esta vez ya me trató muy feo, ya se pasó. Yo he viajado con ellos para todos lados y nunca se le ha perdido una aguja. Yo le dije, pregúntele a Laura qué se ha perdido acá. Nunca. Yo recibía todo ahí y nunca se perdió nada. Eso es mentiras de ellas. Marelvis fue sometida al polígrafo esa vez y el análisis asegura que mintió cuando dijo que ella no se había robado la plata. A pesar de esto, el 14 de mayo, la niñera fue en vuelo charter a Caracas y se alojó en la casa de la embajada hasta el 22 de mayo, es decir, estuvo una semana y un día. Ese día, 22 de mayo, el lunes de la semana pasada, regresó a Colombia con Benedetti y con su esposa Adelina Guerrero, con quien aparentemente se llevaba tan mal. Lo cierto es que al regreso de Caracas, tanto Armando Benedetti como la niñera Marelvis Mesa tuvieron actividades en o cerca de la casa de Nariño. El embajador fue el martes 23 de mayo para reunirse con el presidente. En esa reunión le dijo al mandatario que sentía que ya había cumplido su misión en Caracas y le propuso que lo nombrara ministro de Defensa. Y mientras todo eso pasaba en el despacho presidencial, Laura Sarabia se enteraba de que en la calle Sexta, en la fachada sur de la casa de Nariño, su antigua niñera Marelvis Mesa posaba con el palacio de fondo para la revista Semana. Y ustedes pueden ver la foto que es parte de la portada de esa publicación. Benedetti jura que no chantajeó a Laura Sarabia. Imagínense este momento, él llega de Venezuela, la niñera está tomándose fotos frente a la casa de Nariño. Apenas esta mañana Benedetti me reiteró que él no estaba chantajeando a Laura Sarabia. Sin embargo, las circunstancias y su mensaje a Laura del 25 de mayo, veámoslo por favor, pues tienen un imborrable sabor a amenaza. Dice, acabo de hablar con Vicky, después de que me dijiste sobre la Mari, tenías razón, es posible que se pueda evitar esa circunstancia. Ojalá entiendas el sentido de este mensaje. Cierra comillas. Increíble todo esto. Pues la verdad es que es algo hasta raro porque no entiendo el hecho o no entendemos el hecho de que si fue, o sea, si robó supuestamente esta niñera a la misma familia de Benedetti, no pasó el examen de polígrafo, ¿por qué se la recomendaron a Sarabia? E inclusive vemos que tampoco pasó el examen de polígrafo. ¿A esto está acostumbrada? ¿O qué hay detrás de todo esto? Esperemos qué otras revelaciones nos hace el periodista Daniel Coronel.
Ahora ustedes saquen sus propias conclusiones y déjenos sus opiniones aquí en la cajita de comentarios y recuerden suscribirse a nuestro canal y darle me gusta a este video y compartirlo, por supuesto. Hasta la próxima.